Compañeros y compañeras, como somos, hay 18 personas en sala, sería bueno que pudieran una pequeña presentación, quiénes son y cuál es su expectativa con este taller de 2 horas. Y además porque, bueno, para verse las caras, ¿cierto? ¿Qué ¿Por dónde quiere? partimos? Partamos por, yo tengo acá la pantalla y yo voy a ir nombrando a las personas para que se vayan presentando. ¿Puede ser o no? Porque si no, como no tenemos círculo, tengo a Lady de Cepamos. Gracias, buenas tardes a todas y todos. Bueno, mi nombre es Lady, soy de la institución CEPAMOS, de profesión trabajadora social. Bueno, mis expectativas son aprender más, si bien hemos leído un poco, bueno, sí, hemos revisado mucho de los materiales que tienen ustedes, como Paikiabi, sobre este trabajo de comportamientos sexuales problemáticos. Es muy interesante escucharlos. Ya he tenido la oportunidad de ayer escuchar Tibán, y he estado súper, entonces yo creo que mis expectativas son súper grandes, ¿no? Y aparte de que igual vamos a colaborar en lo que ustedes necesiten, entonces nosotras, yo predispuesta, ¿no? A apoyarles. Muchas gracias a los dos. Muy bien, colega. Muy bien. Judith Yáñez. Prende el micrófono, Judith. Prende tu micrófono. Eso. Prende el micrófono, Judith. Ahora sí. Ahí sí, güey. Buenas tardes, soy Judith Yáñez, soy coordinadora del Centro de Orientación para Adolescentes con Responsabilidad Penal, de acá del Departamento de La Paz. Bueno, mis expectativas de hoy es fortalecer más nuestros conocimientos y más con las experiencias que ustedes hoy esta tarde también nos van a poder dar, y también las buenas prácticas. Siempre es bienvenido de más que todo de ustedes, grandes profesionales. Un poquito ayer ya los he podido escuchar y como decías, no debe haber fronteras, ¿no? Cuando tratamos estas temáticas. Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes y bueno, ansiosas de escucharlos nuevamente. Gracias. Gracias, Judith. Paola de Cepamos. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Paola, de profesión psicóloga. Entonces, algo similar a Lady, hemos hecho la revisión de su contenido, de su bibliografía. Mucho de nuestro trabajo se basa en sus conocimientos. Entonces, yo honradísima de estar aquí, y mi expectativa pues es ampliar de repente algunas cosas que ustedes decían ayer, era nuevo para nosotros. Entonces, ampliar conocimientos. Gracias. Muchas gracias. Mario Alberto Castro Villarroel. ¿Me escucha, Mario Alberto? Que se pueda presentar y cuál es su expectativa. Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Mario Alberto Castro, soy actualmente psicólogo en el Centro de Acogida Félix Méndez Arcos, donde se encuentran viviendo adolescentes entre 12 a 19 años, 18 años, perdón. Entonces, bueno, las expectativas sobre todo es poder adquirir mayor información contigo, Iván, para poder tener nuevas técnicas, herramientas, poder fortalecer este aspecto, dado de que trabajamos con adolescentes muchas veces en situación vulnerable y muchas veces el riesgo de que se presenten conductas sexualizadas inadecuadas. Entonces, prestos a poder recibir toda la información necesaria. Muchas gracias, Mario. Inés Betty, que está con su camarita apagada, si nos pudiera contar de dónde viene y cuál es la expectativa que tiene respecto al curso. Si es que está ahí por ahí está. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Licenciada Inés Betty Churquialcón, jefa de la Unidad de Género Generacional, Defensorías Municipales del Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo de Achocalla, de profesión trabajadora social. Mi expectativa del taller es, bueno, recibir más información que ustedes nos vayan a transmitir
para que nosotros dentro de nuestro municipio y en la unidad de defensorías apliquemos también las herramientas y toda la información que ustedes nos puedan transmitir. Y muchas gracias por el taller que nos están transmitiendo hoy día. Gracias, Inés. Sepamos Vida Libre. No sé, debe ser institucional. Bueno, es la cuenta de crisis. Yo creo que deberíamos saltar, por favor. Ya. Jimena Ortiz Celáez. ¿Está por ahí Jimena Ortiz Celáez? ¿Está por ahí? O continuamos entonces con Iván Encinas. Quisiéramos saber cuál es su expectativa del curso. Oh, mira, Iván Encinas está como ahí en tránsito, con el barbijo y ahí protegido, está en un servicio de salud, parece, ¿no? En el servicio de atención. Acomódate tranquilo, Iván. Esas son las cosas de la formación a distancia. ¿Me escuchas, Iván? ¿Iván Encinas? Te escucho. Ahora sí. Buenas tardes, mi nombre es Iván Encinas, psicólogo del Hogar Casa Esperanza, Fundación Arcoíris, y la expectativa es ampliar el campo, ver qué más hay con estos términos. Para mí son nuevos, la verdad, entonces me interesa mucho ver qué tienen de nuevo. Y ayer me ha gustado mucho la ponencia, la exposición, entonces bastante interesado en eso. Muchas gracias por la oportunidad, más bien, ya sepamos también. Gracias, Iván. Muchas gracias. A ustedes. Graciela, gracias. Doña Graciela Rubín, que está ahí de CELIS. ¿Qué espera del taller? Soy Graciela Rubín de CELIS, de Defensoría La Paz, de acá, de la Defensoría Especializada en Hogares. Y lo que espero es obtener mayores aprendizajes, ¿no? Para poder trabajar en nuestra área de protección a los niños, niñas y adolescentes. Ya. Miren, Hugo Marca Mamani. Sí, buenas tardes. Primeramente, soy Hugo Johnny Marcamani, perteneciente a lo que es a la Policía Boliviana, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, División Delitos contra la Integridad Corporal. Bueno, pues la expectativa es fortalecer en sí, tener mayores conocimientos en cuanto a lo que se va a llevar a lo que es las temáticas del día de hoy, y agradecer por la invitación lo que es a Sepamos. Gracias. Muchas gracias. Se me anduvo desordenando la pantalla porque cuando van entrando el computador me ordena en orden los que están con la pantalla prendida. Entonces, como voy en orden diciendo los nombres, ahora es como que se me desordenó un poco, a ver si la apunto. Alejandra Benítez, si nos pudiera contar, y vamos a elegir un par más, Zamora, un aleatorio y le damos al taller, ¿ya? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Benítez. Soy psicóloga, soy coordinadora del Centro Terapéutico Municipal, que es dependiente de la Dirección de Defensorías de La Paz. Nosotros trabajamos en terapia básicamente con niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Entonces, para mí es muy importante entender toda la parte del fenómeno, ¿no? No solo para mí, sino para mis compañeras, porque así sí podemos dar un abordaje integral cuando sea necesario. Entonces, estoy con mucha expectativa. Ya. Veo, hasta el momento siento una gran expectativa. Creo que Iván ayer parece que sembró algo porque están todos como fascinados, pero hoy día vamos a terminar en las nubes. Alguien más espontáneamente que no haya sido nombrado, que nos cuente, y aquí finalizamos con el tema de la expectativa. ¿Qué quisiera decir? ¿Qué espera? Ahí don Freddy parece que se animó. Sí. Aló, buenas tardes. Mi nombre es Freddy Copa. Soy educador del Centro de Integración Social Varones, dependientes del CDGs. Y mi expectativa es un poquito aprender algunos conocimientos para poder implementar en la población beneficiaria del centro. Y gracias por los talleres. Muchas gracias. Como decía Iván, no existe la frontera o alguien
del equipo de CEPAMOS, no existen la frontera, somos todos militantes del mismo lugar, que es la niñez. Entonces, no, como somos militantes de la niñez y constructores de paz, yo me siento súper grato con ustedes aquí. Ustedes son lo siento que somos hermanos y hermanas de una misma causa, ¿ya? De un mismo espacio. Fíjense que... Salvador, Williams levantó la mano, tal vez quiere participar. Williams, no lo veo Williams. Dale, Williams. Muy buenas tardes. Agradecido primeramente por la ponencia que van a presentar. Soy William, soy educador igual del Centro de Reintegración Social Barones. Bueno, mi expectativa es esperar fortalecer tal vez algunas técnicas y herramientas que ustedes que están aplicando para poder nosotros también poner en práctica con los adolescentes que trabajamos en el Centro de Reintegración Social. Gracias. Gracias, William. Y está Lucinda también, que quiere decir algo. La vamos a... Lucinda, por favor, cuéntenos. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Lucinda Villagómez. Soy trabajadora social de la Defensoría Centros de Acogimiento. Pues me siento muy contenta de poder participar de este taller y poder retroalimentarme con los conocimientos que tienen ustedes que van a estar dando la ponencia y también con las personas que son parte de este grupo de taller. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lucinda. Ahí. Bueno, yo creo que vamos a dar inicio al taller, Iván. Vamos a hablar, más que un taller, a esta conversación, a este traspaso de experiencia que vamos a hacer. Bueno, mi nombre es Salvador Arredondo, no tuvimos la oportunidad de estar juntos ayer, pero estuvo el gran Iván Zamora, el primer director del Centro Trafund, el centro específico donde se trabaja la temática de la práctica abusiva sexual, que es parte de nuestra corporación, esta ONG Paicaí, que tenemos 400 colegas y tenemos 3 centros en Chile actualmente que trabajan directamente la temática de los jóvenes que realizan prácticas abusivas sexuales. Les cuento brevemente que yo el año 2004 entré como estudiante en práctica, el 2005, perdón, como estudiante en práctica, entré, digamos, al Centro Trafund y tuve la oportunidad de atender 12 años en el Centro Trafund con jóvenes que realizan práctica abusiva sexual y también he tenido la oportunidad de supervisar a 4 proyectos nacionales. Hay 10 o 12 centros, de los cuales tuve la oportunidad de asesorar clínicamente a 4 de estos centros. Entonces, lo primero que les quiero decir es que todas estas como inquietudes, toda esta como búsqueda que ustedes han hecho, me siento súper identificado porque en algún momento nosotros también realizamos esa búsqueda. Entonces, muchas veces en los cursos, en los talleres se viene como a buscar una herramienta como específica. ¿Ya? Aquí esto es una herramienta, un lápiz es una herramienta. Pero este lápiz no tiene ningún sentido porque yo puedo aprender a escribir el lápiz, a escribir con el lápiz, a tomar el lápiz, pero si no sé lo que tengo que escribir con el lápiz, este lápiz aprender la técnica no va a tener mucho valor. Entonces, por eso es muy importante en esta primera etapa, en esta primera fase de la conversación, lo importante de tener un marco de referencia para poder operar, ¿ya? Para poder actuar, ¿ya? Entonces, estos marcos de referencia muchas veces tienen que ver con nuestra institución. Nosotros, como la ONG Paicaí, no estamos parados en un lugar de neutralidad. Estamos parados desde los derechos de la infancia, desde los derechos humanos. Ese es nuestro primer lugar. Y a partir de ese primer lugar es donde nosotros vamos construyendo las bases primero, los marcos de referencia teóricos, a partir de nuestra filosofía, y después hacemos la bajada a lo técnico, pero que está sustentada en estos principios y en estos valores que yo les estoy señalando, ¿ya? Desde ese lugar, y voy a proceder a compartir
Desde ese lugar, hemos preparado una presentación que son algunos elementos conceptuales y algunas herramientas para el abordaje de la práctica abusiva sexual, pero que vamos a hacer como señala Iván, vamos a hacer un panorama, vamos a mirar un panorama, vamos a mirar como en general, porque en verdad podríamos estar fácilmente hablando un par de semanas o 3 semanas, varias horas, digamos, con cada uno de estos temas. Por lo tanto, es como si hoy día pudiéramos mirar como un esquema general que después yo creo que en el transcurso del tiempo vamos a ir como complementando, ¿ya? Ayer, Iván, ¿estás por ahí? Ayer vieron el video. Sí, aquí estoy. ¿Sí? ¿Vieron el video ayer de tu entrevista, cierto? Sí, ahora yo no sé si todos los que están en esta sala estuvieron ayer. Sí, que todas las personas estuvieron ayer en este viendo el video. Pregunto. Buenas tardes. Yo, por ejemplo, del municipio de Chocalla no sabía del taller de ayer. Hoy me invitaron, entonces hoy estoy participando y no vi el video ayer. Ya, entonces... Comencemos con el video y los que lo vieron ayer ahora lo miran con mayor atención. Déjame ver si puedo linkearlo de inmediato acá. Sí. Ustedes me dicen si se escucha bien. No se ve nada. ¿Se ve? No. Todavía. ¿No se ve? No se ve nada. Ya. Momento. Vamos a solucionar. ¿Y ahí se ve? Sí. Ya. Me manejo, ¿eh? Algo me manejo, algo he aprendido estos meses, ¿ya? Que ha sido muy interesante para todos, con la pandemia, el tener que tener nuevos comportamientos con nuevas tecnologías ha implicado un periodo de adaptación y muchas veces con hartas emociones contrapuestas. Ya, ahí va. Pongan atención. Cada 20 minutos de abuso sexual en nuestro país. También hay adolescentes, incluso niños. En Chile, existen 2 lugares donde se trabaja la reparación de estos menores agresores. Los que no alcanzan cupo pueden esperar hasta 11 meses por una rehabilitación. ¿Puedes preguntar si se está escuchando bien, Salvador? Se escucha bajo. Bajito. ¿Se escucha bajito? Sí, yo lo escucho. Momento, que vamos a hacer un arreglo. Lady. Sí, te escucho. Tú dime si se escucha, ¿cómo se escucha? Cada 20 minutos un niño sufre de abuso sexual en nuestro país. Sus agresores no siempre son adultos, también hay adolescentes, incluso niños. En Chile existen solo 2 lugares en donde se trabaja la reparación de estos menores agresores. Los que no alcanzan cupo pueden esperar hasta 11 meses por una rehabilitación. Un muchacho trató de penetrarlo, le bajó el pantalón y trató de penetrarlo y mi hijo se subió rápido el pantalón y salió por debajo del baño. Parece que el otro niño en ese minuto se sacó la polera y que ahí me dice que se dieron pene, así, pero tampoco me lo ha dicho cómo realmente pasó. Abuso corporal, tomaron todos los exámenes y una de las carabineras me dijo que estuviera tranquila, que había sido todo superficial.
Testimonios contrapuestos de madres que relatan un mismo hecho que ocurrió en mayo pasado en un colegio de Pudahuel. Sus hijos tienen 10 y 11 años respectivamente, son compañeros de curso y cada uno responsabiliza al otro de cometer abuso sexual. El mayor de ellos, el hijo de Carmen, no es primera vez que pasa por algo así. Antes estuvo interno en centros del Servicio Nacional de Menores por problemas económicos, en donde otros niños comenzaron a abusar de él. Mi hijo mayor me dice, a mi hermano mamá le pusieron el pene en el potito. El niño le decían picado choro, me acuerdo de apodo. La persona con la que yo hablé fue el psicólogo de mis hijos, que estaba a cargo de ellos. Esta persona me dijo, mira, si fue el picado choro, me dijo, en realidad a todos los niños que van llegando y los ve medios pollos, les hace lo mismo. Como cada 15 días tenemos que estar, me dijo, llamándole la atención a este niño. Esto ocurrió en el hogar Galvarino del Sename. Su madre pidió cambio para justamente evitar que siguieran los abusos. Me lo mandan a otro hogar, a Posada del Niño. Ahí, o sea, lo trasladaron de hecho con otro niño del mismo hogar, que ya había abusado de él en el Galvarino, y empieza a abusar de él ahí. Abusos que denuncian su hijo hoy estaría repitiendo con los compañeros de curso. Un comportamiento que no es aislado entre los menores de edad. Por eso el Sename tiene 2 programas para niños y adolescentes con conductas de abuso sexual. Uno en la Quinta Región y otro en Santiago a cargo de la PDI. Son 95 cupos para todo el país. Durante el 2011 se atendió a 191 menores, el doble de la capacidad real que tiene la institución. Hasta la fecha, otros 63 niños continúan en lista de espera. Es lo que ocurre en el centro Trafón de la ONG Paicaví de Viña del Mar. Allí, desde el 2004, trabajan con niños que cometen abusos. El promedio de espera se estima en 6 a 8 meses, o un año también. Va a depender de las características del caso, porque no hay una medida estándar. Nos preocupa que en la actualidad en Chile hay una escasísima cobertura de estos programas. Quienes no pueden acceder a estos centros tienen que recurrir a otros programas de intervención del Sename en donde se tratan problemáticas de distinto tipo, pero no específicamente para agresores sexuales, en lo que ocurre en 13 de las 15 regiones del país. En Santiago, la Fundación Previf trabaja en forma particular con niños agresores sexuales, sin depender del Sename, menores que tienen una característica común. Han tenido modelos, muchas veces en los cuales el ser como poderoso significa, ellos han sentido sobre sí yo diría el autoritarismo, la violencia, y ese modelo lo adoptan con niños que son más chicos. El hijo de Carmen, a quien ahora le acusan una agresión sexual, estaba atendiéndose en un centro del Sename, el CEANIF, por haber sido víctima de abuso. En su colegio habían tomado medidas especiales durante todo el 2011, algo que el resto de los apoderados no sabía. Tenía una cuidadora personal dentro de la sala y fuera de la sala. En los recreos, la acompañaban al baño. Yo pensaba que era una ayudante de la profesora nomás. O sea, yo lo miraba así. Pensaba que era una tía más que ayudaba. Está el derecho de la protección de la identidad. O sea, si uno plantea en un curso que niñito X va a todo el mundo a estigmatizarlo, y entonces frente a eso, ¿qué se trabaja? Se trabaja en la parte del acompañamiento. Este año la situación cambió, con consecuencias en mayo, cuando se produjo la supuesta agresión. En mayo en sí, en la escuela no había personal, porque estaban en todo el proceso de instalar todavía toda la red pedagógica, pero extrañamente el CENIF había planteado que el niño iba a ser dado de alta en una semana más. Mi hijo se le sacó la cuidadora porque la psicóloga nos dijo a mí que ya estaba bien. Ahora el hijo de Carmen deberá seguir en el mismo centro del Sename para iniciar el proceso de reparación, ya no como víctima, sino como un posible agresor. Durante el 2011 se recepcionaron 21.176 denuncias por delitos sexuales a menores. ¿Cuántos de ellos habrán tenido como agresor a otro niño? Entre los años 2010 y 2012, la ONG Paicaví atendió a 524 niños víctimas de abuso sexual. En 100 de estos casos, los agresores habían sido menores de 14 años, inimputables ante la ley. Si uno lo multiplica o hace una hipótesis respecto a cómo se da este problema en los demás programas que hay en Chile, que atienden a niños víctimas de abuso sexual infantil, podríamos estar hablando de un problema social de alta significación. Hoy son 63 niños en una lista de espera que puede demorarse hasta 11 meses en brindar atención. ¿Qué pasa entonces durante ese tiempo en que el menor espera ingresar a estos programas? El niño tiene que tener una observación más allá
de un caso común y corriente, ¿ya? De un niño vulnerado común y corriente que no presente una conducta de agresor sexual. Eso se mantiene separado y con una visibilización. En los próximos meses se abrirá un centro en Chiloé con 22 cupos más. Por lo tanto, habrán 117 plazas para atender a niños que cometen abusos. Serán 3 programas en 3 regiones del país. El Estado debe invertir claramente en una política nacional que apunte a tener oferta especializada en cada una de las regiones, en cada una de las provincias. Porque este es un problema que está en todo Chile. Nosotros estamos abordando esta con solicitudes presupuestarias para intentar lograr satisfacer la lista de espera y también eventualmente lograr la colocación de nuevos programas en donde no los hay. En el caso de estas apoderadas, se determinó que el hijo de Marlene continúe en el colegio, mientras que el hijo de Carmen deberá seguir con exámenes libres en su casa mientras se hace un proceso de reparación en un centro del Sename que no está especializado en niños que cometen abusos. Que da impotencia no poder hacer nada, porque es un niño. Pero si ese niño llega a tener ayuda y tiene un buen tratamiento, puede salir adelante, pero hay que estar encima del constante, no hay que dejarlo. Que ella sepa que yo la entiendo desde el fondo del corazón, porque yo pasé por eso. Y uno lo último que quiere es que le dañen a su guagua. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve la pantalla. Ya, perfecto. Perfecto. Pregunta al público en general de los que están acá. Y me gustaría que nos contestaran con la manito arriba o sin manito arriba. Si existe o conoce situaciones de prácticas abusivas entre niños, niñas y jóvenes. ¿Conocen? ¿Cómo dice la estadística, Zamora, ahí? ¿Qué es lo que dice la gente? No veo. No veo la... No han levantado la mano, ni en participantes ni en la pantalla. Ya. Pero me imagino que conocen situaciones presumimos que conocen situaciones donde había prácticas abusivas sexuales. ¿Cómo fue ayer, Zamora? ¿Qué ocurrió ayer? No, en verdad, más bien el video fue como para contextualizar, de alguna manera como de motivación, pero claro, el Zoom no permite en verdad mucha conversación en torno a este tipo de materiales. Pero creo que fue un buen video para contextualizar, ¿cierto?, las implicancias emocionales y los sufrimientos que ocurren, y eso es muy visible en el video, tanto en la familia del niño que cometió la práctica abusiva sexual, ¿cierto?, como también de la familia en donde el niño fue víctima. Y en algún momento es bien bonito porque, ¿cierto?, hay una mirada muy comprensiva de los padres, de las madres en particular, de esa situación. Correcto. Ahora, algo que también es interesante y que quiero comentar, porque yo he visto este video muchas veces, y aparte que veo a Iván siempre distinto, cada año que pasa lo veo distinto a este, y yo también me veo distinto, porque aparezco por ahí en el video. Lo que me llama la atención, y esto es lo que les quiero señalar, es que de alguna forma este camino ha sido una trayectoria desde el 2004-2005,
Entonces se fija que en un momento no había centros especializados para atender esta problemática, sino que tuvo que ocurrir que pusiéramos la mirada en estos niños para que se pudiera visibilizar esta problemática. Y fíjense que partimos el año 2004 con un programa piloto financiado, no recuerdo por quién financió, le vas a acordar por quién financió ese elemento, y desde ese lugar se hizo la incidencia en el mundo público. Y se partió con un centro experimental, otro que era como voluntario, y actualmente en Chile, que partimos con esta experiencia piloto en una región, actualmente este programa está en todas las regiones prácticamente. En Chile tenemos 16 regiones, entonces se extendió. Y estábamos transitando en esta búsqueda, porque siempre la búsqueda que hacemos nosotros, al principio es una búsqueda bien, donde estamos bien colonizados, porque cuando vamos a buscar nuestra experiencia, y nos pasa mucho a los latinoamericanos, es que tenemos que ir a buscar las experiencias afuera. Entonces, en este primer impacto del 2004, Rodrigo Venegas, que fue parte del primer psicólogo, el primer psicólogo y mi supervisor, él, el primero que empieza a estudiar profundamente este tema desde la psicología. Nelly Navarro, trabajadora social, también empieza a ver estos temas, a revisar, empieza todo el equipo a revisar bibliografía, y nos damos cuenta de lo siguiente. Miren, fíjense en este cuadro. Este cuadro marca una trayectoria de 50 años, donde la perspectiva y donde la mirada de la niñez y la mirada específica de esta problemática de práctica abusiva sexual va cambiando en el tiempo, y la mirada de la problemática también va cambiando. Por eso esto es súper interesante. Es muy interesante esto. Y es muy interesante por esto que yo les dije al principio. Ojo, porque nuestras prácticas están sustentadas desde el lugar y las instituciones en donde estamos nosotros. Y eso no podemos olvidarlo. Y cuando nosotros nos aproximamos a esta perspectiva, lo hacemos desde la definición de los derechos humanos, de los derechos de la infancia. Fíjense que en los años 70, cuando se hablaban las problemáticas que tenían que ver con la sexualidad, el Boy Wills Be Boys, que en el fondo es esta tradición que viene del 68, de la primavera, no sé si de la primavera de París, pero sí desde esta época convulsionada de los 70, donde está instalado el hipismo, digamos, y el laissez-faire, dejar hacer. Por lo tanto, las conductas de la sexualidad más bien se dejaban hacer, y no había, digamos, mayor ojo o requerimiento. Sin embargo, después, cuando hay una aproximación a la práctica abusiva sexual, y ojo con el lenguaje, los primeros estudios o la primera aproximación a la problemática de las prácticas abusivas sexuales es desde la criminología. Pero la criminología lo que hace es ver criminales. Eso es lo que busca la criminología, es armar perfiles. Y cuando nosotros hablamos de niños y niñas, hablamos, dependiendo de la legislación y del país, y de la imputabilidad penal, vamos a hablar de elementos criminológicos o no, pero la criminología es para los adultos, ¿ya? Entonces, el lenguaje que usaba la criminología cuando abordaba a niños y niñas que realizaban prácticas abusivas sexuales era así: mini pedófilos, le decían. Mini pedófilos, o sea, es un lenguaje adulto, adultocéntrico, y un lenguaje altamente estigmatizante. Entonces, la palabra agresor sexual, ofensor, delincuente sexual, ofensa es como el lenguaje que se utiliza para poder denominar, digamos, este fenómeno que nosotros llamamos práctica abusiva sexual y que vamos a profundizar. Pero resulta que en los años 80, igual desde la psicología, desde lo social, emergen las tradiciones preventivas. Entonces, cuando se miran estas problemáticas de práctica abusiva sexual, se hace desde lo preventivo. Y después va avanzando el tiempo, y en los años 90 vienen las tradiciones relacionales evolutivas. Y acá entonces la mirada importante cuando vamos a ver al otro es ponerlo en esta perspectiva evolutiva, donde tenemos que hablarle al niño, o tenemos que tratar de hacer la intervención con los niños y las niñas
de acuerdo a esta perspectiva, digamos, evolutiva de pensamiento, emociones, respetando estas diferencias individuales, respetando esta evolución para no generar violencia en las intervenciones que hacemos. Pero aún así, todavía no estamos mirando el tema de la práctica, digamos, abusiva sexual. Entonces, en el año 90 surge un lenguaje como conducta agresiva, se empieza a denominar la práctica abusiva sexual, comportamiento abusivo sexual, conductas problemáticas sexuales. Y después, en el año 2000, y nosotros nacemos en el 2004, nacemos como temática, nosotros hablamos de jóvenes ofensores sexuales al principio, en el año 2000. ¿Por qué es importante la denominación y cómo nombramos al fenómeno? Es importante porque, y ustedes lo saben, y muchos lo han estudiado muchas veces, sabemos que el lenguaje construye realidad. El lenguaje construye realidades, y desde el lugar donde nosotros nombramos, también vamos a fijar los fenómenos que estamos observando. Si yo le digo a un joven, que en Chile decimos porro, a un joven que tiene conducta escolar inadecuada, o conductas, digamos, escolares que, ¿cómo se llama? Que no prenden, no le decimos flojo, porque si le decimos flojo, si le decimos patán, y todo, si lo denominamos desde ese lugar, lo que vamos a hacer con ese niño, con esa niña, es dejarlo etiquetado. Y ojo, porque la edad de intervención con los jóvenes que realizan prácticas abusivas sexuales en el proyecto en Chile es entre los 10 años y los 18 años. Entre los 10 y los 18 años. ¿Y por qué pongo énfasis, digamos, en el tema evolutivo y en el tema de la edad? Porque una intervención oportuna con un joven que realiza una práctica abusiva sexual en esta etapa es fundamental, porque todavía hay plasticidad neuronal, hay distintas plasticidades. No está la conformación de la personalidad propiamente tal, sino que está en un proceso. Por eso es tan importante intervenir y llegar oportunamente. Pero si nosotros denominamos que un joven es agresor sexual, lo dejamos etiquetado. En cambio, si nosotros hablamos de un joven que realiza una práctica abusiva sexual, estamos utilizando un término que no va a totalizar la identidad del otro. Por lo tanto, si yo no totalizo la identidad del otro, estoy abriendo la posibilidad de incorporar algunos elementos de afrontamiento distintos respecto de la práctica abusiva sexual. Porque después lo que vamos a ir a hacer dentro del tratamiento es tratar de comprender, delimitando, no justificando. Es una comprensión delimitadora de lo que ha ocurrido, ¿ya? Al mismo tiempo, hablar de un joven que realiza una práctica abusiva sexual no es un término que es legalista, porque en la experiencia... Dígame. Disculpa, que antes que sigas avanzando, a propósito del lenguaje, también es parte de las grandes transformaciones, ¿cierto?, que estamos desarrollando como humanidad, pero en particular los que trabajamos con niños de la perspectiva de los derechos humanos, ¿cierto?, y de la Convención Internacional, es que tenemos que también transitar el lenguaje. Y el lenguaje que está en tránsito significa, ¿cierto?, de que hay a veces muchas palabras que hacen daño a los niños en la relación cotidiana. Y por lo tanto también lo estigmatizan. ¿Cómo construimos un lenguaje desde la perspectiva de derecho? ¿Cierto? Ya tenemos todo el lenguaje de los buenos tratos a la niñez, pero voy a ejemplificar con esto. Súper breve. Un caso real de una niña que era en Chile, de un hogar muy gordita, estaba con sobrepeso, y ella sufría de un cuadro ansioso. Entonces, cada vez que se sentaba a la mesa en el hogar, ella siempre tenía ganas de comer mucho más. Nunca quedaba saciada. Y en una oportunidad que hice un taller con las educadoras, y empezamos a hablar del daño de las palabras en los niños,
Y yo cuento este tema y empiezo a hablar de los niños que sufren bullying porque son gordos o en fin, por tantas posibilidades que te pueden generar bullying. Y cuando hablo de esta niña, la educadora se pone a llorar. Se pone a llorar, llora. Y dice con mucho sollozo, lo que pasa es que yo siempre le digo a esta niña, chancha hambrienta. Y chancha para el lenguaje nuestro, que serían los porcinos, no sé cómo se dirá en Bolivia, pero son los porcinos, ¿cierto? Los chanchos. Es una palabra que tiene una fuerza muy, muy importante de descalificación y de maltrato hacia los niños. Porque ya tenía obesidad, tenía un cuadro ansioso, que lo hacía comer, ¿cierto?, más de lo necesario, y además quien debía cuidarla, prestarle buenos tratos, con el lenguaje la maltrataba. Por lo tanto, es muy importante para nosotros cómo uno construye el lenguaje y desde las prácticas abusivas sexuales, tal como señala Salvador. Por eso quería darle esta fuerza, que no es solo en las prácticas abusivas, sino que hay que pensar y repensar el lenguaje que nosotros usamos en el trato cotidiano con los niños y también en el trabajo cotidiano más técnico profesional con los niños. Un tema que es fundamental lo que está señalando Iván. Es tan importante cómo utilizamos los tonos y cómo elegimos las palabras para poder comunicarnos con otros. No tenemos que olvidarnos jamás que un niño que está en formación, nuestras palabras y lo que sale de nuestra boca y de nuestros tonos también está sembrando una identidad en el otro. Nosotros cuando le hablamos al otro y le decimos lo que le decimos, estamos sembrando identidad en el otro. Y eso es crítico, digamos, en la etapa de la infancia. Por eso nosotros hemos tratado de utilizar un lenguaje que no sea neutro, porque utilizar un lenguaje neutro sería como desresponsabilizarlo. Pero sí un lenguaje que ponga las cosas como en esta perspectiva, donde podamos explicitar una matriz compartida y relacional, como dice acá en la presentación. Explicitar desde este lenguaje una matriz compartida y relacional, vamos a entender que para que un niño o una niña que realice una práctica abusiva sexual, para que llegue a ejecutar un tipo de acto, hubo otros que lo cuidaron, hubo un ambiente en el cual se cuidó, hubo un país y un contexto en el cual estuvo, que también de alguna forma, como dice mi amigo Iván Zamora, han tributado para que ocurra, digamos, una práctica abusiva sexual. Y al mismo tiempo, cuando nosotros hablamos de una práctica abusiva sexual, lo que estamos enfatizando es el agenciamiento y la voluntad. Cuando hablo de una práctica yo la hago en un momento y la puedo dejar de hacer, la puedo interrumpir. Por lo tanto, cuando yo le restituyo al otro la asignación de agenciamiento y voluntad, lo estoy haciendo responsable. Y así como una conducta una conducta en un momento puede desaparecer o puede disminuir. ¿Da? Por eso es tan importante el lenguaje y hablar de una práctica abusiva sexual. ¿Da? Y no ni de agresor sexual, ni de pedófilo, ni de mini pedófilo, y todos estos términos que lo que van generando es un estigma. Y el estigma es una marca en el cuerpo, pero que también queda simbólicamente sembrada en nuestra identidad y en lo que nosotros creemos que somos. Y con esto finalizo con respecto a esto. Es tan importante como nombramos que muchas veces en esta búsqueda de identidad, muchas veces los niños y las niñas actúan desde el lugar donde se les nombra. Porque cuando se les nombra desde un lugar están existiendo. Y a veces muchos quieren hacerse notar y quieren verse. Entonces, desde el lugar donde se les nombra, ellos existen. Y si uno los nombra desde un lugar totalizante,
después es más probable que a lo mejor repita esa conducta. Si yo le digo al otro que es un agresor, capaz que le siembre eso en él. Por eso es tan importante cómo construimos nuestro lenguaje. ¿Ya? Vamos a la siguiente. No corre. Vamos a ver qué pasa, que se me quedó pegado. ¿Se ve? ¿Datos relevantes en Chile? Sí. Ya. Vamos a pasar. Bueno, los datos de esta presentación, el 95% de los jóvenes y los niños que realizan prácticas abusivas sexuales son hombres y el 5% es mujeres. ¿Ya? Aquí el factor género es notable y es evidente. ¿Ya? No sé si, Iván, que tú quisieras decir algo respecto a esto. No, porque ayer en verdad profundicé bastante, así que a lo mejor esta parte de los datos podría, para Vamos las más personas rápido. que no asistieron ayer, hacer una mirada, una panorámica más general nomás, Ya. ir a los otros elementos. Aquí dice sexo de la víctima. Dice 49% hombre, 47% mujer. Vayan procesando los datos y si tienen alguna pregunta, me la hacen, porque la idea es que, como decimos en Chile, metan la cuchara. Eso quiere decir que hablen nomás, hablen, comenten libremente. Esto es un espacio de construcción que hacemos entre todos. ¿Ya? Edades de sujeto de atención del Trafund, que es este centro del Paicaví que trabaja con esta problemática. Fíjese que el N más alto, la recurrencia más alto es alrededor de los 14 años. No quiere decir que no esté la cifra distribuida también en otras edades como los 15, que también es fuerte, y los 13. Entre los 13, si ustedes se fijan, entre los 13 y los 15 años es como la edad que podríamos decir que hay como mayor riesgo. ¿Ya? No quiere decir que en la otra edad no hay riesgo, pero hay mayor riesgo a esa edad. Edad, fíjense que entre los 12 y los 13 años, ahí hay un cambio, inclusive hasta de la forma de pensar. Estamos pasando y transitando de un pensamiento más concreto de las cosas a un lenguaje más abstracto y al mismo tiempo también la incorporación de las normas morales, pero donde tienen que empezar a ser más interiorizadas y no tan externas. ¿Ya? Edad de la víctima. Fíjense, 7 años. 7 años. Entonces, si nosotros vemos la edad de la víctima más alta, 7 años, con la edad de mayor recurrencia, 14 años, estamos viendo que hay diferencias de 7 años. 7 años entre la víctima y el victimario. Por lo tanto, ahí lo que podemos ver que entre la edad evolutiva del 7 y del 14 años hay mucha simetría. Y uno de los elementos centrales a la hora de fijarnos cuando hay una práctica abusiva sexual es ir a mirar la simetría de poder. Ir a mirar cuánta simetría hay, tanto en las edades, en las capacidades, etcétera, etcétera, y cómo se ponen en juego ahí en la vinculación y en la relación. ¿Ya? Escolaridad de sujeto de atención. En general, los jóvenes están súper escolarizados. Hay un 98, 99% de escolarización en general en Chile, pero fíjense que hay mucho retraso escolar. Los niños que han vivido o han cometido una práctica abusiva sexual tienen retraso escolar. Y uno cuando los va a interrogar y cuando va a conversar con ellos, uno puede darse la presencia de que en estos niños, a partir de esta baja autoestima escolar también afecta su autoestima en general. Por lo tanto, son niños que tienen baja autoestima y pueden tener bajo sentido de eficacia respecto a sus tareas, se sienten mal. Y a lo mejor se sienten más chicos de lo que son también. Entonces, este dato es bien importante, porque es un dato que es recurrente. Situación escolar, aquí dice claramente que el 62% tiene retraso escolar. Sigamos con los datos. Voy a admitir aquí a Ana Flores. Institucionalización, 28%. Y bueno, yo sé que hay instituciones, a lo mejor acá hay instituciones que trabajan con
con niños y niñas con cuidado directo, y los casos institucionalizados tienen otro tipo de complejidades, ¿ya? Tienen otro tipo de complejidades. Y hay otras formas de abordaje que en algún momento vamos a conversar, ¿ya? Sí, respecto a lo que señalas tú, Dale, Iván, claro que hay una distinción entre lo que es el abordaje en la atención ambulatoria, ¿cierto? De niños que viven con sus familias. Es muy distinto a cómo uno aborda los casos de prácticas abusivas que ocurren al interior de las residencias, de los hogares, de cuidado de los niños. Ahí también tenemos bastante trabajo, experiencia y herramientas desarrolladas para esos abordajes más específicos. Correcto. Miren, otro elemento más, ¿ah? Cuando miramos las tipologías familiares, igual como naturalmente hay una tendencia, por lo menos en Chile hay una tendencia, que es como una tendencia cultural, a tender a pensar que de que la familia nuclear, papá, digamos, papá, mamá, hijos, y de esa forma, ni siquiera una familia homoparental, no, papá, mamá, hijos, como que si fuera la mejor de la familia, y como la familia más deseable. Y todas estas otras familias extensas, reconstituidas, etcétera, etcétera, a veces hay una mirada como un poco prejuiciosa respecto de este deber ser o ideal de familia. Pero a la hora de nosotros mirar el origen de estos niños, nos fijamos que el 32% de los niños, o sea, la mayoría de los niños que han realizado una práctica abusiva sexual estaban en una familia nuclear, papá, mamá. Por lo tanto, ahí se caen todos los prejuicios. Tampoco vamos a decir porque por la culpa de las familias nucleares están generados estos niños. Tampoco esa conclusión. Pero sí es un elemento que nos ayuda a mirar desde otro lugar. Porque tenemos que sacar nuestros prejuicios. ¿Ya? Sí, ahí agregar, Salvador, que cuando nosotros hacemos siempre una pregunta, cuando hacemos los talleres, y es una pregunta que hemos hecho a jueces de familia, profesionales, a educadores, a las propias familias que atendemos, cuando uno pregunta cuál es el significado o lo primero que se nos viene a nuestra cabeza cuando hablamos de familia, lo que implica la palabra familia, ¿cierto? Todas las primeras respuestas aluden a amor, cuidado, fraternidad, protección, y no vemos y no se ve, ¿cierto?, los otros elementos que están presentes en una familia, que justamente son elementos que posibilitan que también ocurran situaciones de malos tratos. ¿Para qué hablar sobre la violencia que sufren las mujeres por sus parejas en la familia, ¿cierto? O los abusos sexuales que ocurren en la familia. Y esos elementos, curiosamente, no aparecen cuando uno hace la primera pregunta. Y normalmente en los talleres nosotros después hacemos una segunda pregunta para que aparezca este otro lado, el lado oscuro de la familia, ¿cierto? Tenemos el lado deseable, cultural, muy ligado a las tradiciones también religiosas, ¿cierto? A las lógicas más patriarcales, y por lo tanto aparece en todo tipo de población, gente con posgrado, ministros de justicia, jueces de familia o un vecino de una familia que atendemos. Es transversal cómo se tiene una idealización de la familia, y los que trabajamos con familia sabemos que no son familias idealizadas, porque en el seno de la familia también se producen, ¿cierto?, estas situaciones de desprotección hacia los niños. Por lo tanto, es interesante, lo dejo como una pregunta, ¿cierto?, no para debatirla porque no hay tiempo,
cómo uno está mirando también las familias con las cuales trabaja y cuáles son los prejuicios que existen con estas familias. Exactamente, exactamente. Sigamos. Siempre cuando quiero seguir, hago un clic y no me corre la pantalla. No sé qué, me hace una jugada. Ya, a ver. ¿Se ve? Ya, perfecto. Relación con la víctima. Fíjense. El N más alto, 24%. Amigo. 19%. Primo. 13%. Compañero de residencia. La gran mayoría es una víctima conocida. Salvita. Dígame. Lo que pasa es que el 24%, salvo que yo esté con mi lente está fallando, representa el 24% son hermanos. Hermanos. Exacto. Hermanos, disculpa que estoy daltónico aquí. Usa el lente, hermano. Pero en el fondo, lo que quiero decir es que la víctima es conocida. Es un primo, es un hermano, es un sobrino, es un vecino. Y fíjense que, por lo menos las cifras que hay en Chile, respecto del abuso sexual, entre el 78 y el 80%, el victimario es miembro de la familia. O sea, el abuso se da adentro de la familia, en un 78%, 80%. Son cifras que nos tienen que llevar a pensar. No es externo, es adentro, es en la familia. Mire, me rayaron la presentación, no sé qué pasó. Estamos siendo invadidos. Un hacker. Un hacker. Vamos a la otra. Miren. Abuso sexual. Abuso sexual. Abuso sexual. No, voy a usar otra lámina porque está más clara. Esto voy a usar. Fíjense que esto es definitivo y es definitorio. El 100% de los niños y niñas que realizan una práctica abusiva sexual, el 100%, compañero y compañera, ha vivido algún tipo de vulneración. Por lo tanto, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué hubiese pasado si esos niños no hubiesen vivido alguna vulneración? Forma de maltrato presentada por estos niños. Han visto y han sido testigos de violencia intrafamiliar 71%. Abandono emocional. Aparece mucho el abandono emocional, 67%. El abandono emocional con la correspondiente sensación de soledad emocional. Porque muchas veces la práctica abusiva sexual se da cuando un niño se siente muy solo emocionalmente. Entonces, la motivación de la práctica abusiva sexual es vincularse con otro, de mala forma, con todos los juicios que usted quiera, porque no estamos de acuerdo con la conducta, pero es vincular. Maltrato psicológico, 60%, de malas palabras, malos tratos, de evaluación, minimización, golpes físicos, 51%, maltrato psicológico grave, 44%, abandono físico, 38.1%, maltrato físico grave, 22.8% y abandono total, 20%. No está la cifra acá, pero se las voy a dar yo, la cifra que tenemos nosotros. El 30% ha vivido una experiencia vulneradora en la esfera de la sexualidad de los jóvenes que han realizado una práctica abusiva sexual. Por lo tanto, este pensamiento automático que muchos tuvimos, que uno dice, este niño abusó o realizó una práctica abusiva sexual, y uno como que tiende a pensar automáticamente a decir, capaz que haya sido abusado él sexualmente. Sí, hay una probabilidad. La cifra que tenemos nosotros, 30%. Pero sí lo que puedo decir, y sí lo que puedo yo estar seguro, y lo que sí me puede dar una línea de tratamiento, porque estamos hablando de niños y niñas, que el 100% fue vulnerado. Por lo tanto, ahí ya tenemos una pega y preguntarnos, siempre tener esta pregunta, como operador psicosocial,
o como educador, tener esta pregunta y decir, bueno, ¿qué hubiese pasado si este niño no hubiese sido maltratado y abusado? Y ahí hay una responsabilidad social. Por lo tanto, y ahí nosotros tenemos algo que hacer. Bueno. Salva. Dígame. Un pequeño comentario. Fíjense que... Vuelve a la lámina anterior, por favor. Sí, que nosotros presentamos estos datos en una oportunidad a jueces y fiscales. Y a través de un caso específico, de un niño que había sido condenado por una situación de orden abusiva, y empezamos a hablar la historia de este niño. Y todos estos elementos, ¿cierto?, de testigos de BIF, abandono emocional, etcétera, etcétera, estaban presentes en la vida de esa persona que estaba acusada que había cometido la agresión sexual, estaba presente en su niñez. Los jueces lloraban en el lugar. Cuando empezaba a contar esta historia, todos llorábamos en realidad los que estábamos en ese lugar, la policía, porque a veces, ¿cierto?, se ven las caras, pero nunca el corazón. Cuando tú le cuentas a un magistrado, ¿cierto?, cuál es la historia de esta persona o de este niño y por qué este niño cometió esta práctica abusiva sexual, en verdad le cambia, ¿cierto?, el modo de ver a los niños, el modo de ver a la familia. Por eso es tan importante esta información, porque no son solo los datos, sino que de alguna manera es la historia de los niños que está reflejada en estos datos y que uno lo puede usar, ¿cierto?, como herramienta también para hacer conciencia a quienes toman decisiones de orden judiciales, para que estos elementos también estén presentes a la hora de tomar las medidas que ellos quieran tomar. Indudablemente estos chicos también requieren reparación. Exactamente. Exactamente. Porque a lo mejor muchos hubiesen vivido un proceso donde todas estas situaciones maltratantes hubiesen sido, digamos, acogidas. Es más probable que no hubiesen realizado una práctica abusiva sexual, o si no hubiesen vivido una situación maltratante. Entonces, es súper importante porque esta perspectiva que nos señala Iván nos permite hacernos cargo de la problemática. Además que para fines diagnósticos o predictivos, uno podría decir, o sea, con los niños que ustedes trabajan y atienden, a lo mejor hay varios de estos niños que tienen todas las maneras posibles de maltrato. O un gran porcentaje de estos tipos de maltratos están presentes en la vida de los niños en algunos de los niños que ustedes atienden. Si es así, bueno, hay que poner mucha atención. Correcto. Fíjense que estos son como los modelos en el mundo, ¿ya? Que trabajan con jóvenes que han realizado prácticas abusivas sexuales. Ellos le llamarán, ellos le llaman agresores sexuales, tienen otro nombre. El único lugar donde se denomina el fenómeno como joven que realiza prácticas abusivas sexuales es Chile, ¿ya? Pero, y esta es como la invitación para los hermanos y hermanas bolivianas, que de alguna forma, si bien se construye un modelo, y fíjense que hay un programa de control de la agresión sexual en Estados Unidos, España, pero que es criminológico. Hay modalidades también comunitarias y residenciales en Estados Unidos, de práctica narrativa y construccionista de la Universidad de Salford del Reino Unido, modalidad de consultoría de educación individual familiar, SAFER, el programa en Estados Unidos, etcétera, etcétera, programas multisistémicos, Missouri, y en Chile, el Centro Trafún, el CAS, el MENIS, CERPAG y PREVIS. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si bien uno en un primer momento tiene que ir a buscar el material, porque nosotros hicimos esto que hicieron ustedes, esto de que nos contaban sepamos que ellos empiezan a visualizar la problemática y obviamente que empiezan a recurrir a información
y empiezan a armar un modelo, pero situado en su contexto. Entonces, fíjense que este modelo, desde la perspectiva de derechos humanos, es único en el mundo. Es único en el mundo y en una región chiquitita, pobre, como es Valparaíso, se empezó a instalar esto de esta forma, con esta perspectiva y con esta mirada. Por lo tanto, lo más probable que con estos intercambios que vayamos teniendo, también vaya surgiendo y construyendo un conocimiento situado respecto al fenómeno de la práctica abusiva sexual, pero con las características que tiene Bolivia y sus distintas regiones y territorios y con las distintas creencias que están ahí. Entonces, es súper importante el elemento de la interculturalidad para ir a mirar esto. Y de pasada, también cuando construimos algo de forma situada, también nos vamos decolonizando también. De pasadita también nos vamos decolonizando mentalmente de todos estos modelos que nosotros hemos asumido porque estamos acá en este terruño del planeta. Proceso de intervención frente a la práctica abusiva sexual. No sé si usted quisiera hacer algún comentario o algún compañero o compañera de los que están aquí presentes en esta taller quisiera hablar. Claro, si quizá hay alguna pregunta, si nos ayudan ahí los compañeros de Sepamos. Bueno, en el chat no hay, pero sí reiterarles, ¿no? A las y los compañeros, si tuvieran alguna pregunta, algún comentario, pueden escribirlo por el chat o también levantar la mano. Nosotros les vamos a dar paso o bien vamos a leer, ¿no? Las preguntas. Vale. Estoy mirando acá si hay preguntas. No, no hay preguntas, parece. Bueno, vamos a mirar vamos a hacer una panorámica. ¿Qué hora es? 17:20, nos quedan 40 minutitos. Y nos hemos ido así de una. Iván, ¿qué pensáis? ¿Descansamos unos 5 minutitos y nos conectamos o continuamos? ¿Cómo está? ¿Qué dice Ley? Pienso que debiéramos hasta las 10 minutos más. Ahí nos damos unos 3 minutos de descanso para todos y retomamos. Vale. De acuerdo, gracias. Sí, porque lo que pasa es que nosotros con Iván podemos estar aquí horas y horas con baja empatía, porque esto nos motiva mucho, nos da mucha energía. Entonces, siempre cuando hay algo que apasiona, uno pierde la noción del tiempo, como es lo que me ha pasado a mí, digamos, ahora que perdí la noción del tiempo. Bueno, proceso de intervención frente a la práctica abusiva sexual. Hay distintas modalidades. Los modelos chilenos, hay algunos que están centrados en lo grupal, que intervienen en la práctica abusiva sexual, desde lo grupal, con 10 sesiones estructuradas. ¿Ya? Son 10 sesiones estructuradas, pero el modelo tiene una desventaja, este modelo. Que estas 10 sesiones estructuradas que son pasadas como un programa, tienen la dificultad de cómo yo recojo la crisis cuando estoy interviniendo. Porque a veces se dan crisis individuales, crisis durante la intervención, pero entonces ahí también hay que tener la intervención, aparte de ser altamente estructurada, también tiene que dar espacio para poder contener o poder resignificar los fenómenos de la intervención que van apareciendo, los estados de ánimo, las fluctuaciones de los estados de ánimo, las crisis que se dan dentro de las familias. Entonces, cuando hay un espacio centrado en lo grupal que es altamente estructurado, se dificulta la contención de estos otros fenómenos también que se dan en la intervención. Hay otros que están centrados en la responsabilización en 3 dimensiones. Y hay otros que están centrados en el vínculo con el adulto responsable. Significa que hay distintas nociones a la hora de intervenir. Nosotros tenemos un dispositivo que también trabaja con grupos, también trabaja centrado en la responsabilización en 3 dimensiones y también con el vínculo con los adultos responsables. Es un modelo más, podríamos decir, más integrativo desde ese punto de vista. ¿Ya? Actuamos y atendimos en duplas. Actúa y trabaja trabajador social y psicólogo trabajando como dupla en la intervención. Somos coterapeutas.
Eso es una noción bien importante. Miren, nosotros tenemos el modelo responsabilidad compartida en 3 dimensiones. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de un modelo de responsabilización compartida en 3 dimensiones? Porque entendemos que hay un nivel de responsabilidad individual. Pero digamos que este individuo no está solo, no está solo. No un individuo que esté arrojado al mundo y que esté solo sin vínculo y donde solamente, digamos, tenga él responsabilidad absoluta, sino que también este sujeto también está en un contexto familiar relacional. Entonces, cuando hablamos de los niveles de responsabilización, los niveles de responsabilización transitan por el sujeto para que se haga cargo de la situación, pero también responsabilizando también a la familia. Porque ya vimos las cifras de maltrato anteriores, y eso se dan en el contexto familiar. ¿Ya? Pero también entendemos que hay una sociedad y hay un entorno relacional que también está contribuyendo, lo cultural. ¿Ah? En Chile, una sociedad vivimos una paradoja en Chile, porque hay grupos que no nos dejan hacer educación sexual, pero por otro lado nos dejan hablar de sexualidad, de poder hablar de los ciclos evolutivos y del autocuidado, que es como lo mínimo, pero por otro lado, el acceso a la pornografía y a la cultura hipererotizada está ahí a la orden del día. Entonces, por eso tenemos esta paradoja y esta como contradicción. Ahora, también el patriarcado, esta cultura fálica, patriarcal, falocéntrica, centrado, digamos, en lo masculino, en el poder, en la dominación, en la propiedad privada, en levantar las rejas. Obviamente que también va generando un sujeto, una persona, un etos, dirían algunos otros. Y la violencia, ¿ya? Ese es como el género, ese es como el contexto o como el caldo de cultivo donde se da el fenómeno de la práctica abusiva sexual. Por lo tanto, es un fenómeno que es transversal, que puede ser mirado desde lo individual, pasando el contexto familiar relacional, pero que está circunscrito, digamos, en un orden social. Y la intervención tiene que ser en los 3 niveles. En los 3 niveles hay que operar. Y es una intervención de carácter más compleja. Esto es, bueno, ya se lo señalé al principio, que en el fondo nuestro modelo está parado desde el enfoque de derecho, ¿ya? Y por eso el modelo de responsabilización compartida en 3 dimensiones, hay un reconocimiento como víctima de los derechos vulnerados y los sujetos como de derecho. ¿Ah? Y ahí nosotros sí podemos distinguir que estos jóvenes y niños también han sido vulnerados sus derechos. Por lo tanto, ellos también tienen derecho a tratamiento y tienen derecho a cambiar también. Y tienen derecho a construir una identidad que sea más sana. Y nosotros los adultos tenemos que apoyarlo y tratar de vehiculizar esto, sin estigmatizar, generando una comprensión delimitadora. Comprendo lo que hiciste. Esta conducta que tú hiciste esta conducta que tú realizaste es la que no estamos de acuerdo, pero es la conducta, no es tu totalidad, no es tu ser completo, no es tu cosmogonía, no es tu personalidad. Es esta conducta en la que queremos delimitar. Pero comprendemos tu historia. Pero comprender tu historia no significa que justifiquemos lo ocurrido, sino que comprendemos delimitatoriamente, comprendemos generando y poniéndole un límite al otro. Es una sutileza del lenguaje, pero súper importante. Ahora, en los principios y en el corazón de la intervención, y fíjense que todavía no hemos hablado de las técnicas. Ya vamos a ver si vamos a tener años para hablar de las técnicas más adelante. O en alguna otra ocasión nos vamos a poder juntar a hablar de esto que es más como específico. Pero es muy importante primero saber desde qué lugar tenemos que pararnos para enfrentar este fenómeno que es muy complejo. Complejo no quiere decir complicado. Complejo quiere decir que de alguna forma hay una multiplicidad de factores que están operando para hacer emerger la práctica abusiva sexual. Hay una historia del sujeto,
hay una construcción de identidad de este sujeto, hay una situación social, relacional, familiar de este sujeto que también está tributando, que está en un contexto determinado. Por lo tanto, esta mirada tiene que ser una mirada que pueda abordar de la forma más complementaria todos estos elementos, pero tiene que tener una coherencia, ¿ya? Tiene que ser coherente. Entonces, por eso nos paramos desde la teoría ecológica y sistémica, ¿ya? Miramos desde ese lugar que nos permite, de alguna forma, en un fenómeno que es tan complejo, poder mirar el fenómeno de distintos ángulos. Y para eso también requeremos equipos que puedan ser dialogantes y que de alguna forma también puedan desprenderse de sus conocimientos y de sus propias teorías. Porque también hay que construir conocimientos situados en el lugar y en esta especificidad también, no descuidando lo general. Por eso es complejo, ¿ya? Y emerge una práctica flexible. Quiere decir que una práctica flexible es una intervención ecléctica sujeta a los principios. Porque si yo soy un terapeuta que tiene una teoría, una postura X, pero que le sirve al niño, la utilizo. Y si tengo una perspectiva teórica o algo, o una forma mía, o una característica mía personal como terapeuta, que le pueda servir a los niños o a la niña, lo utilizo. Entonces ahí utilizamos como herramienta lo que más le sirve al otro, lo que es más útil y lo que más puede apoyar al otro. Y ahí uno tiene que desprenderse de sus propias teorías muchas veces para poder mirar de esta forma más compleja, que fue parte del desafío que yo tuve cuando hice mi práctica. Estaba lleno de mí mismo, estaba lleno de mi teoría, entonces, como estaba tan lleno de mi teoría, no entendía el fenómeno, entonces le ponía mi teoría. No estaba mirando al otro. Esto, Salvador, es muy relevante, porque nos hemos encontrado, por ejemplo, en Centroamérica, que hay mucha rigidez de los psicólogos en particular para el trabajo con los niños, porque si son cognitivos, van a mirar entonces todos sus procesos interventivos desde ese lugar. Bueno, y de las distintas corrientes que existen. Pero lo que necesitamos, ¿cierto?, para la intervención es el elemento que señala Salvador, ¿cierto?, que es el ser flexible. Y ser flexible significa reconocer también en los demás modelos, en las demás escuelas que existen, una posibilidad también de apoyar los procesos terapéuticos. Y eso no es sencillo, ¿eh? Porque dependiendo del país, ¿cierto?, a veces los profesionales se creen un poco superior a otros y más bien uno está al servicio de la atención de los niños, no al servicio de la carrera que estudió ni al título que tiene, porque en verdad un buen profesional se prueba en la posibilidad de hacer un trabajo adecuado y pertinente para los niños. Entonces nos encontramos, ¿te acuerdas en El Salvador? Que hicimos una formación como para 300 psicólogos y todo estaba muy bien con terno y muy bien, llegaron muy bien ese día a la sesión. Me vieron a mí, casi salieron arrancando. Claro, y cuando empezamos a hablar de que en verdad esto es como una hay que imaginarse que es una caja de herramientas, y en la caja de herramientas hay de todo, y uno va ocupando lo que sea más pertinente, lo más adecuado para el niño. También uno lo puede aplicar al trabajo de dupla psicosocial, que hablaba Salvador, trabajador social, psicólogo, pero también puede aparecer la figura del terapeuta ocupacional, también puede aparecer una figura del psicopedagogo, pero también irrelevante aparece la figura de la cuidadora o el cuidador como figura también terapéutica, tal como lo señala un psiquiatra chileno, un amigo, Jorge Barudi. Él dice, todo es terapéutico. Por lo tanto, cada persona, independiente si tuvo estudio o no tuvo estudio, sino que tiene una relación, ¿cierto?, bien tratante, una relación de cuidado y de protección,
entonces puede ser un buen elemento terapéutico para ese niño o esa niña. Por lo tanto, esto no tiene que ver solo con profesionales de la temática, sino que tiene que ver también con cómo los demás actores que están alrededor de la vida del niño también tienen estos recursos que permiten asegurar mayor protección. Estamos en hora, Salvita, para hacer la pausa. Estamos en hora, entonces hacemos una pausa, son las 17:33, nos juntamos a las 17:36, 3 minutitos para oxigenarse. Okay. Muchas gracias. Aprovechen por favor a las y los participantes. En el chat de la plataforma está un link para que registren su asistencia, por favor. No se olviden, esto es para los certificados. Muchas gracias. Estamos como llegando. ¿Ves? La Lady está ahí. Conversemos, pues, aprovechamos de conversar, Lady. Está bien, Salvador. Yo creo que ya deben estar conectados. Ya tienen que estar conectados. Entonces, Sí, por favor, tal vez por el chat nos pueden decir si ya empezamos.
¿Cómo lo sientes, Lady? ¿Muy pesado? ¿Estamos bien? ¿Cómo te sientes con la presentación? No, me está gustando mucho, es bien interesante esto de tomar, esto es lo que me llamaba la atención, el trabajar, ¿no? El área social con el área psicológica como coterapeutas, porque siempre, bueno, dentro, en mi experiencia, el terapeuta es el que trabaja con el niño y la familia y el área social apoyamos en algunas necesidades que van saliendo. Ajá, pero nunca había visto la visión de trabajar, ¿no? Se trabaja como dupla y el trabajador social y el psicólogo tienen el mismo poder. No hay una jerarquización hacia arriba y hacia abajo porque es un trabajo de equipo complementario y donde se van sumando otros profesionales. Entonces, es un trabajo a veces interdisciplinario que a veces toma una modalidad media transdisciplinaria porque a veces el terapeuta, el trabajador social o trabajadora social a veces logra hacer un mejor vínculo que un psicólogo, porque a veces los psicólogos, yo soy terapeuta, psicólogo, pero a veces uno puede enganchar o no enganchar con alguien. Y el que engancha primero, no es que me ande disputando el vínculo con el otro, pero el que engancha primero con el otro, obviamente que tiene, es bueno para el proceso. Es bueno para el proceso. Entonces, bueno, desde esa perspectiva, y empezamos nomás, Iván, ¿está ahí? Sí, Supongo. ya están, ya igual se están manifestando por el chat, entonces yo creo que sí. Ya, entonces, fíjate que, y en esta, para seguir, no sé si les parece que hagamos unos 10 minutos más de presentación y después dejemos unos 20 minutitos para poder conversar, para que puedan preguntar, para que podamos intercambiar. ¿Ya? Entonces a las 17, hoy nos quedan 20 minutos. 5 minutos más y vamos a una conversa, ¿ya? Para mostrarles los principios, hacer un panorama y vamos a una conversa. ¿Ya? Ya, miren, esto ya está dicho. Este cuadro que está aquí lo voy a pasar rapidito porque nos demoramos 5 días en mostrarlo. ¿Ah? Pero acá está un poco esto que señalábamos nosotros, que esta mirada más ecológica incluye, digamos, el poder ver al individuo, su carga histórica, su autoestima, la dependencia, la indiferencia, el tipo de comunicaciones, la familia, los conflictos conyugales, los ambientes violentos, etcétera. El mesosistema, la comunidad, las problemáticas asociadas en la escuela. Hacemos muchas visitas a las escuelas para saber cómo los niños están allá, si están aislados, si están viviendo maltrato, bullying, etcétera. Y también en el macrosistema, porque cuando nosotros vamos y hacemos una campaña institucional y tratamos de instalar un tema, estamos operando en lo social con las campañas que hacemos. Y ahí una intervención es de carácter más complejo. ¿Ya? Fíjense que, por otro lado, en la intervención, y aquí podríamos estar, pero mucho rato hablando, pero vamos a hacer este panorama. La intervención tiene principios, ¿ya? Hay principios de intervención. Son como, de alguna forma, son estos, los principios de la intervención, son todos los elementos que son estructurantes para poder operar en una intervención. Los principios de intervención son nuestro piso, desde el cual vamos a construir en la subjetividad del otro la intervención. Los principios de intervención son nuestras brújulas. Cuando estamos perdidos y no sabemos que a todos los que hemos sido operadores psicosociales, hemos hecho intervención, en algún momento nos hemos sentido perdidos. Y cuando estamos perdidos, cuando no buscamos, aparte que tenemos que trabajar en equipo, los principios de intervención muchas veces nos ayudan. Entonces, toda esa intervención terapéutica, incluyendo la vinculación inicial, el diagnóstico del niño, su familia y su contexto, eso ustedes lo saben. Desde que un niño entra por la sala, de que entra por la puerta de nuestro centro, la forma que lo recibimos, la forma que hacemos recepción de sus necesidades, el trato que les damos adentro, estamos en el proceso de vinculación con él. Y el proceso de vinculación es muy importante para el éxito de una intervención. De hecho, en Valparaíso hay una tesis de una niña
de dos niñas, en verdad, de dos mujeres, que cuando van a mirar los factores inespecíficos, o sea, esto que no están especificados, digamos, en un tratamiento, sino que son los que están como, que se dan. Cuando miran de los factores inespecíficos, los que más contribuyen al éxito terapéutico, es la vinculación. Es la vinculación, esta capacidad de trabar con el otro y poder ser suficientemente sostenedor con el otro. El vínculo es muy importante para el éxito de una intervención. Y esto comienza desde que entra en el diagnóstico, en todo el proceso, uno está en el proceso de vinculación con el otro. La intervención se logra en el marco entonces de los vínculos confiables, en tanto son suficientemente sostenedores. Y aquí tenemos que sostener esto que a veces se puede ofrecer como una ambivalencia entre poder sostener un niño que realizó esto y que no estamos de acuerdo, pero al mismo tiempo también cuidarlo y protegerlo y apoyarlo en este proceso. Entonces, un vínculo suficientemente sostenedor cuida, apapacha, como una palabra mapudungún, apapacha, no sé, una palabra de pueblo originario, apapachar, o es del norte, que es contener, que es sujetar, que es delimitar. Y en el marco de estos vínculos es donde se va a generar el proceso de intervención. No es que llegue el otro y estoy mirando como un objeto, así que te tengo que hacer un checklist. No, es una persona, un sujeto, un niño, una niña. La intervención se logra en el marco de los vínculos confiables, están suficientemente sostenedores. El respeto por los niños, niñas, adolescentes y su historia, súper importante. Ellos tienen una historia que hay que cuidar y respetar. Un espacio bien tratante. Voy a pasar más rapidito porque si no voy a terminar mañana. Un espacio bien tratante. Todo momento. Nosotros creemos que el buen trato nos cambia. El buen trato es transformador y es sostenedor. Por lo tanto, el espacio de nosotros es bien tratante todo el tiempo. Buen trato. La intervención es situada y considera la complejidad. Lo que ya les nombré de complejidad. También el mesosistema, el macrosistema, ir a mirar a la familia, al individuo, el contexto donde vive. La intervención es flexible y se adapta a las necesidades de los niños y las familias. Una intervención que considera de la complejidad tiene el principio de necesidad. El principio de necesidad nos indica que nosotros nos adaptamos a eso, a la necesidad del otro. Y a partir de la necesidad del otro es que adaptamos el dispositivo también. Por lo tanto, es un dispositivo que es inclusivo para el otro. Otro principio, la estrategia de reconocimiento y responsabilización del niño, niña y adolescente, su familia y cuidadores, considera las variables del género. Muy importante el tema de género. Considerarlo. A veces, ¿por qué lo digo? Porque a mí muchas veces me tocó trabajar con niñas y cuando teníamos que hablar del tema de la sexualidad o del desarrollo sexual o hablar de situaciones que revierten mayor intimidad, yo salgo del lugar y ahí entra una mujer que tiene más cercanía y bajan más las barreras. Entonces, tenemos que considerar las dimensiones de género. Y esto es muy importante. Cuando intervenimos en violencia, cuando intervenimos en la complejidad, no necesitamos héroes. No se necesitan héroes que se quemen o personas que carguen todo, porque a veces es tan difícil la toma de decisión, porque una toma de decisión puede implicar un nuevo abuso o una nueva víctima. No es para nada menor. Por lo tanto,
es el equipo el que tiene que sostener la intervención y no los individuos. Las decisiones tienen que ser tomadas en equipo, porque es muy complejo y a veces hay situaciones que son paradojales y son muy complejas de resolver. Por lo tanto, el espacio de la reflexión colectiva es el espacio que va sosteniendo también la intervención y también la multiplicidad de miradas, porque ya sabemos, como personas sabemos, miradas sabemos de la problemática. Pues yo puedo exponer un caso y les pregunto a todos ustedes, y lo más seguro es que todos ustedes más o menos tengan visiones compartidas por lo que están haciendo, pero tengan miradas distintas también. Y eso puede ocurrir, pues. Ocurre permanentemente. Como miradas sabemos, opiniones sabemos de una misma problemática. Por eso es especial trabajar en los psicosociales educativos. Y yo creo que, bueno, les voy a mostrar un poquitito, porque ya son las 17:49. Miramos estos factores también que agrupamos en factores históricos, precipitantes y mantenedores. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vamos a mirar esta problemática, obviamente que miramos la historia del sujeto, si fue víctima de abuso sexual o no, si tuvo estas formas de maltrato, si tuvo, qué tipo de aprendizaje tuvo, si hay aspectos transgeneracionales, o sea, aspectos que van viajando de una u otra familia que se van repitiendo, si hay emociones negativas a la hora de realizar la práctica abusiva sexual, si usó, miró pornografía también. Esos son los factores históricos, lo que ocurrió en la historia. Y después hay precipitantes en una práctica abusiva sexual. Y los precipitantes son todos estos factores que se producen inmediatamente antes de la práctica abusiva sexual. Por ejemplo, pensamientos sexuales, la presión de los pares, una emoción negativa, la excitación por mirar pornografía, etc. Y después tenemos los factores mantenedores. Y en general, ¿cuáles son los factores mantenedores? Son todos aquellos factores que no han sido intervenidos anteriormente. La inadecuada supervisión, la carencia de educación sexual también. ¿Ya? Eso es como donde miramos. ¿Ya? No voy a seguir adelantando porque tenemos muchas otras láminas. Vamos a dejar hasta acá. Teníamos mucho más otras cosas, pero bueno, vamos a dejar esta acá y vamos a pasar a la reflexión y a las preguntas. ¿Ya? Y me gustaría que si pudieran, los que quisieran, poner las camaritas para poder mirarlo, sería muy bueno estos últimos 10 minutitos, los que quieran y los que puedan. ¿Ya? Preguntas, por favor. Somos todos oídos, tenemos 10 minutitos, 10, 15 minutos para esta parte. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna opinión? Sin miedo, sin miedo. Todo lo que podamos opinar está bien, porque estamos construyendo. Juan Carlos Kiss me parece que prendió la cámara. ¿A todo esto dónde estás, Juan Carlos? ¿Dónde estás? ¿En qué zona? Aquí en la casa, desde la casa estoy escuchando. ¿En qué, como, estás en qué territorio estás de Bolivia? ¿Qué lugar? La Paz. Aquí en el Alto, La Paz, Fundación Huipala. En el Alto. Yo estaba en el Alto. Conozco. Es bien alto. ¿Alguien quiere? ¿Qué pasa, hermanos bolivianos y bolivianas? ¿Qué pasa? Pongamos la voz, restituyamos la voz. Sí, deberíamos aprovechar estos últimos minutos. Si tenemos alguna pregunta, queremos manifestar alguno de los comentarios, porque la mayoría de las y los participantes trabajan en instituciones, en centros de acogida, centros de día. Entonces, aprovechemos estos últimos minutos, por favor, si tienen alguna duda, alguna pregunta o quieren también manifestar algún comentario. O alguna protesta, alguna manifestación. Zamora, ¿qué piensas? No demos espacio para que alguna persona se pueda hacer algún comentario. O por el chat también. Por el chat también pueden hacer el comentario. Nosotros, aquí dice Alejandra Benítez, dice, nosotros trabajamos con mujeres víctimas de violencia. Me preocupa lo que menciona que los niños, niñas, adolescentes fueron testigos de violencia intrafamiliar. ¿Tienen alguna experiencia en la intervención intrafamiliar con este tema? En verdad, sí, tenemos experiencia
en el trabajo de violencia intrafamiliar. Obviamente que cuando nosotros elaboramos un diagnóstico, también elaboramos un diagnóstico familiar. De hecho, todas las otras láminas tienen que ver con el diagnóstico, ¿verdad? Que es un diagnóstico complejo también. Un diagnóstico complejo incluye lo individual y lo familiar y lo contextual. Entonces, cuando nosotros encontramos situaciones de violencia intrafamiliar, obviamente que cualquier intervención en familia o cualquier intervención que tiene que ver con la dinámica familiar, lo primero es interrumpir la violencia. Eso es como lo primero, interrumpir la violencia. Después, si tenemos capacidad para poder absorber esa demanda y poder interrumpir la violencia, y en verdad en Paikavía hay terapeutas que están habilitados como para poder hacer este trabajo. Si no están habilitados, se ponen en las otras redes, ¿ya? Pero es súper interesante saber que estos niños han sido testigos de violencia intrafamiliar, 73%. O la cifra es súper grande, es súper alta. Entonces, eso está diciendo que este fenómeno también, su génesis, está en los vínculos y en las relaciones familiares también, que también están tributando. Entonces, para que un niño pueda reconocer la práctica abusiva sexual, también la familia tiene que ser capaz de mirar sus propias narrativas violentas y también tiene que ser capaces de hacerse cargo y responsable de lo que a ella le corresponde respecto de lo que ocurre con su hijo, o su hijo y su hija. Entonces ahí, fíjate, cuando yo intervengo con familia y cuando muchas veces las familias niegan que el niño ha cometido una práctica abusiva sexual y los niños me han reconocido a mí la práctica abusiva sexual o han reconocido en el contexto la práctica abusiva sexual, cuando hacemos la sesión para decirle a los padres, que tenemos reconocimiento de que realizó una práctica abusiva sexual, inclusive, digamos, a su hermana o a un primo que sea, les preguntamos, ¿cuánto está dispuesto usted a querer a su hijo? ¿Cuánto quiere a su hijo o a su hija? Les preguntamos. Y esa pregunta es, ¿por qué preguntamos eso? Porque ellos dicen todo, soy capaz de darle todo. Y cuando nos dicen soy capaz de darle todo y estoy ahí, bueno, ahí nos damos cuenta de que podemos contar y de señalarles y visibilizarles en la situación abusiva en la cual su hijo estuvo, digamos, implicado, ¿ya? Después dice, muy buenas tardes, excelente ponencia, muchas gracias. Dice Rosa Quispe, dice, el abuso sexual al interior de la familia, ¿es compleja la intervención? Sí, es compleja la intervención cuando hay abuso sexual dentro de la familia. Se da, sobre todo en las madres. Yo he visto madres realmente que se han vuelto esquizoides, o sea, cuando digo esquizoides, como que se les departamentaliza la cabeza cuando, por un lado, tienen a la víctima que es su hija y el victimario su hijo. Ahí es súper complejo porque la madre quiere proteger a los dos, pero y ahí hay que ayudarla mucho, a como organizar esta experiencia que muchas veces es disociadora para la propia madre, ¿ya? Dice, muy buenas, no, el abuso sexual, otro, el Iván Encinas, dice, he tenido algunos baches en la comunicación, sin embargo me gustaría saber si podría dar un puntilleo de las técnicas de intervención en el modelo 3D. Mira, lo que quiere Iván, ya, el Iván quiere ya, quiere las técnicas, Iván. Te voy a dejar mi correo, Iván, para que conversemos, ¿ya? Me dice, puesto que hablaron de los temas generales, pero me gusta un poquito más de detalle de sus programas. ¿Qué dices tú, Iván? Zamora, ¿qué piensas? ¿De qué? ¿De qué hable? Bueno, el que hizo la pregunta que hable, que muestre la cara. Ya mira, te voy a mostrar algo como en corto. No, pero deja hacer un solo punto nada más. Que tanto para el trabajo con paz como para el trabajo en abuso sexual infantil se requiere de especialistas. Hay que tener una especialización o una formación permanente para que podamos asegurar mayores probabilidades de hacer un buen tratamiento. Por lo tanto, es súper pertinente que los equipos, en este caso los profesionales, tengan esa posibilidad de formación, también de supervisión terapéutica,
porque yo puedo atender casos, pero yo no sé qué es lo que me está pasando a mí con la intervención, de qué manera yo estoy interviniendo, y eso requiere supervisión externa, ¿cierto? Para poder acompañar ese proceso. Porque va a depender del caso, también el tiempo que uno demora en hacer un buen proceso terapéutico. En consecuencia, creo que la necesidad de la formación permanente, de la revisión crítica permanente de lo que uno hace, de tener una supervisión externa y de trabajar en equipo, son 4 elementos que aumentan la probabilidad de mejora en la intervención. No lo asegura al 100%, pero claramente aumenta las probabilidades de cometer los menos errores posibles en la intervención, porque se cometen muchos errores en la intervención cuando, por ejemplo, los propios profesionales, y lo hemos visto mucho en América Latina, no trabajan sus propias historias de niñez. Tenemos profesionales que han sido víctimas de abuso sexual en su infancia, pero nunca tratada, y trabajan con niños víctimas de abuso sexual. Por lo tanto, ahí hay un dilema. O han sido víctimas de malos tratos, nunca tratado, nunca terapia, y trabaja con niños víctimas de maltrato. Hay ruido, resonancia en la intervención. Eso lo podemos descubrir si tenemos asesoría externa o somos capaces de abordar nuestra propia historia. Es cuando nosotros decimos los talleres Salva, cuando hablamos de sexualidad, entonces hablemos de nuestra sexualidad. ¿Cómo fue nuestra sexualidad? Nosotros hablamos con nuestros hijos de sexualidad, y si no hablamos, ¿cómo vamos a hablar con otros niños? Entonces, coherencia, consistencia. Si hablamos algo, es porque estamos a lo mejor practicando aquello. Por lo tanto, son muchos elementos que están que están en este proceso para garantizar profesionales y equipos altamente preparados en una intervención que es muy fina, que requiere de mucha paciencia y de muchas habilidades y conocimientos terapéuticos. Muy bien, muy bien. Bueno, son las 18 horas o'clock en punto. Entonces, me gustaría que para finalizar, si alguien de nuestros convocantes quisiera decir algo para cerrar, o algún comentario, estamos absolutamente abiertos. Yo estoy súper agradecido de poder hablar de esto. La verdad que lo hemos hecho durante los últimos 5 años, desde Chile, llegando hasta México, pasando por la mayoría de los países, más de 14 países. Y teníamos una deuda, yo siento que teníamos una deuda con nuestros hermanos y hermanas bolivianas. Yo tengo una tía que es boliviana, todo esto, mi tía Malvina. Sí, veo muchas caritas y me recuerdo a ella. Me recuerdo mucho a ella, la voy a llamar para contarle que hoy día estuve conectado con sus coterráneos, con mis hermanas también. Así que bueno, yo lo único que agradecer, digamos, esta instancia y esta oportunidad. Estuvieron muy calladitos, está bien. Espero que en otra ocasión nos podamos ver en vivo, digamos, y poder observarlos, tocarlos y abrazarlos, quién sabe, si podemos a esta altura. Sí, también me quiero despedir. Es súper importante mirarse la cara. Yo creo que es un elemento que permite también que uno de alguna manera tenga un contacto más cercano. Y quienes trabajamos en estos temas somos muchos de piel, de trabajo cercano con la familia. Por lo tanto, es muy bueno. Gracias a los que estuvieron ahí que pudieron tener las cámaras encendidas. Los que no, por problemas de conexión, no hay problema. Los que no la aprendieron, tampoco hay problema. Pero
hay que ponerse en el lugar de la persona que está haciendo algo, que está relatando algo, y uno se siente acompañado, ¿cierto? Se siente acompañado. Así que, nada, pues agradecemos a CEPAMOS, vamos a seguir colaborando, contribuyendo, porque este proceso recién comienza. Muchas gracias, compañera. Es como una sinopsis, esa sinopsis de 30 segundos. Bien, muchas gracias, Iván, Salvador. Realmente el taller de hoy día ha estado muy, muy interesante y como dices, es nuestra primera parte. Sabemos que en el próximo año vamos a tener muchas actividades más junto con ustedes, en coordinación también ya, esperemos que sea ya presencial. Y pues, claro, nosotros también, es para nosotros un reto también hacer este tipo de encuentros y talleres virtuales, ¿no? Porque tiene otro tipo de connotación también, ¿no? Y sabemos los elementos también que ya hemos ido experimentando nosotros como equipo también durante todo este proceso. Sin embargo, yo creo que las personas que están participando tienen gran interés en el tema y por eso es que están aquí y pues agradecen mucho la información en el chat, igual del grupo nos están mencionando igual eso y pues esperemos que el siguiente año, Iván, Salvador, ya vamos a contactarlos mucho más seguido, los vamos a estar molestando para ya continuar con este proceso también ya más puntual y continuar abordando esta temática que es muy importante. Muchas gracias. Y gracias a todas y todos también las participantes de las diferentes centros de reintegración, de acogida, ¿no? Ya sean públicos o privados, también de las defensorías de la niñez que han estado presentes el día de hoy. Y bueno, muchas gracias, Lady, Paola, también por el apoyo el día de hoy. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Salvador, Iván. Hasta otra oportunidad. Los Terminamos, liberamos. Muy buenas tardes. Estamos en contacto entonces. Muchas gracias. Lindo teleférico ahí en La Paz. Sí. Yo ya sí. quiero ir ya. Es increíble. Ya van a Muy venir, bien. van a conocer todas las líneas. Yo ya quiero ir ya. Hace tiempo que no voy a La Paz. Cuídense mucho, y mucho éxito con el nuevo gobierno. Les va a ir bien. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Éxitos a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Muchísimas gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y feliz Año Nuevo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.